Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Continuamos con el tema 1.10 del proyecto SMATE para octavo grado. El uso de las condiciones necesarias y suficientes. Tenemos el problema inicial. Determina si la condición A es necesaria o suficiente. Para B, considera los triángulos ABC y A'B'C'. Es decir, otro triángulo tomado siempre en base, con base al primer triángulo. Ahora bien, estamos viendo estas condiciones. Primero, es como si nosotros nos preguntaran si es falso o verdadero. Más o menos de esta manera. Ahora, veamos la condición A. La condición A nos está diciendo, la condición A va a tener las siguientes partes. Son tres elementos. Hay que fijarnos bien en eso. La primera parte de la condición A es que el ángulo ABC es igual al ángulo ABC' y esto es igual a 90. ¿Cuál es el ángulo que nos está refiriendo? Recordarte que cuando lo expresa de esta manera, el ángulo que se busca es la letra que está en medio. Eso no hay que olvidarlo. Este ángulo, específicamente esta letra. Entonces, ¿cuál es esta que está acá? La B y la B. A este ángulo se está refiriendo. Recuerda que hay bastantes maneras de escribir un ángulo. Entonces ese vale 90 y sí, acá está. Todo está bien. Ahora también nos dice que el ángulo CAB, vuelve otra vez a escribir ese ángulo de esta manera, es igual al ángulo C'A'B'. Entonces buscamos el ángulo A. Este es el ángulo al que se refiere y este es el ángulo A' al que se refiere. Y dice que, bueno, son iguales. No nos menciona ahí cuánta es la medida, pero no nos interesa. Y lo último, nos dice que el segmento AC es igual al segmento A'C'. Es decir, este segmento que está acá. A este segmento que nosotros tenemos a este. En la hipotenusa, prácticamente es la hipotenusa acá y acá. ¿Por qué es la hipotenusa? Porque es un triángulo rectángulo, porque nos está dando un ángulo de 90 grados. Por eso se están cumpliendo estas condiciones. Y también nos dice que si todo lo anterior es suficiente o es también necesario, o suficiente y necesario para que sea un triángulo, para que sean triángulos semejantes, o le faltarán condiciones. Si es, si es que sí es así, y de hecho sí, nosotros podemos darnos cuenta que estas condiciones cumplen con un criterio de semejanza de triángulos. ¿Cuál es el criterio de semejanza de triángulos que se nos presenta aquí? Es ángulo, lado, ángulo. El criterio de semejanza a la S. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, como está cumpliendo por definición un criterio de semejanza de triángulo, entonces sí, se cumple que es un triángulo, son triángulos semejantes. Así que nos damos cuenta a partir de la primera condición que son triángulos semejantes. Por lo tanto, se cumple B. Ahora, y si, por ejemplo, en algún caso
no nos dieran esta información, solamente nos dieran eso. Se cumpliría. Como no hay ningún criterio que cumpla únicamente con dos condiciones, en este caso, si no fuera el ángulo de 90 grados que nos estuviera dando, fuera otra condición, sí, se cumpliera. Si fuera rectángulo, si nos dijera que es rectángulo. Pero como ya nos está dando el mismo ángulo que tenemos aquí y otro ángulo que es igual, entonces según lo que hemos estudiado no hay eh, un criterio que únicamente disponga de estos dos elementos para decir que sí son semejantes. Entonces aquí pues se diría de que no es suficiente y no es necesario. Pero como si nos da la información necesaria y suficiente, como la misma palabra lo dice, nos da la información necesaria, suficiente, entonces sí, podemos decir que sí se cumple, sí es necesaria y suficiente esa información, así que no necesitamos más. Ahora, ahí tienes tú la parte de la explicación del lápiz, de la S, prácticamente es lo que yo te he dicho más detalladamente aquí, más técnicamente. Veamos la parte de la conclusión, la C. Dice, una condición A es necesaria y suficiente para B si A es tanto necesaria como suficiente para B. Como lo que dije anteriormente, la información que nos dan si es suficiente, es necesaria. Es necesaria porque si no la tuviéramos, entonces no podríamos decir la segunda parte, que son triángulos semejantes. Y también es suficiente porque esa información nos basta para establecer que son triángulos semejantes. Así de sencillo. Observa la condición A es necesaria y suficiente para B. Significa que se cumple la proposición si A, entonces B, y la recíproca si B, entonces A. Esto de la recíproca es como decir al revés, ¿verdad? Si A, entonces B, entonces el recíproco es si B, entonces A. Ahora bien, por ejemplo, continúa. Por ejemplo, presentado la proposición si A, entonces B, corresponde que para los triángulos rectángulos dados se cumple que el ángulo ABC es igual al ángulo A'B'C' y este es igual a 90 grados. Si el ángulo CAB es igual al ángulo C'A'B'B' y el segmento AC es igual al segmento A'C', entonces los triángulos son congruentes, mientras que la recíproca, si B, entonces A, corresponde a que si dos triángulos son congruentes, entonces tienen iguales sus lados y ángulos correspondientes. Es como decir, si yo te doy tres condiciones, bueno, las condiciones que nos menciona aquí, ¿qué conclusiones podemos decir respecto a esos dos triángulos? O podemos decir que son triángulos semejantes, muy bien, porque cumplen ángulo, lado, ángulo, excelente. Pero ahora, si yo te doy, en lugar de las condiciones, te digo, estos dos triángulos son semejantes, entonces, ¿qué me puedes decir? Me puedes decir que si son semejantes, tienen sus ángulos congruentes y sus y sus lados correspondientes iguales. Así. Es como decirlo al revés. Ahora veamos la parte del lápiz, que creo que es la parte que importante para muchos, ¿verdad? Entonces veamos. El primero, número uno. En las siguientes condiciones sobre triángulos, determina si la condición A es necesaria y suficiente para B. Y dice, isósceles. Nos dicen que el triángulo es isósceles. Entonces, ¿qué podemos decir antes de ver B?
¿Qué podemos decir de isósceles? Podemos decir, número uno, que tiene dos lados iguales. Para que un triángulo sea isósceles tiene que tener dos lados iguales. Y número dos, que tenga dos ángulos de igual medida. Esas son las condiciones. Ahora, el B dice, tiene dos ángulos de igual medida. Entonces, con esa información, podemos decir de que si tiene dos ángulos de igual medida, entonces también va a tener dos lados de igual medida. Por lo tanto, A es necesaria y suficiente para B. Decir esto, pues es decir esto, así que sí se cumple. El B, equilátero. ¿Qué podemos decir del equilátero? Pensemos antes de ver B. El equilátero tiene tres lados iguales y tiene eh, también tres ángulos iguales. Entonces, veamos qué dice B. B tiene tres ángulos de igual medida. Excelente, está entre las condiciones que nosotros habíamos puesto para que sea equilátero al principio. Entonces, como esto se cumple, vamos a decir que eh, A es necesario y suficiente para B. Porque con esas condiciones nosotros podemos decir que sí se cumple. Ahora bien, el literal C. A, isósceles. Pero miren que acá en el B nos dice que es equilátero. Ahora bien, veamos, isósceles, ¿cuántos lados tiene? Lados iguales. Tiene dos lados iguales. Y, y el equilátero, ¿cuántos lados iguales tiene? Tiene tres. Ahora, este isósceles, si nosotros tenemos un equilátero y nosotros pensamos en la palabra isósceles, eh, el equilátero cumplirá alguna de las condiciones del isósceles. Para que un triángulo sea isósceles tiene que tener dos lados iguales, pero tenemos un triángulo equilátero que tiene tres. Entonces sí, por lo menos como nosotros buscamos dos, el equilátero por lo menos sí tiene esos dos, entonces aplica. Pero aplica para decir que A es necesario para B, pero no para decir A es suficiente para B, porque para que sea suficiente tendríamos que tener exactamente los dos lados iguales, así como dijimos en el primer literal. Entonces, pues, hasta ahí es suficiente, pero acá pues simplemente es necesario. Y en el D, A rectángulo. Y la condición B es equilátero. Ahora la pregunta, ¿un equilátero cuántos lados iguales tiene? Sí, tiene tres. ¿Y cuántos ángulos iguales tiene? Como tiene tres lados iguales, también tiene tres ángulos iguales. Ahora, pensemos, para que esos tres ángulos sean iguales, ¿cuánto tiene que ser la medida? Tiene que ser siempre tiene que ser de 60 grados. Y un triángulo rectángulo tendrá, para ser rectángulo, tendrás un ángulo de 60 grados. Para ser rectángulo, no, claro que no. Para ser rectángulo tiene que tener por lo menos un ángulo de 90 grados, por lo menos. El equilátero no tiene eso. Por lo tanto, no cumple esa condición. Entonces tenemos que decir en el D que A no es necesario
ni suficiente para B. No cumple, no aplica nada. Ahora bien, vamos a tener nosotros el número 2. Pero en el número 2 dice de que hay que elaborar enunciados sobre condiciones necesarias y suficientes. En este caso tendrías tú que hacer algunas condiciones necesarias y suficientes para que tu maestro lo revise. Por ejemplo, puedes poner en el literal A rectángulo. Entonces, ¿cuáles son las características de un triángulo rectángulo? Pues que tenga un ángulo recto. Y ahí es necesario y suficiente. O también podemos poner otra característica. Que tenga dos ángulos agudos. Esa es otra de las características. También podrías poner siempre siguiendo ese orden algún ejemplo igual que el problema inicial. Lo puedes escribir, le puedes cambiar los valores siempre y cuando cumpla con alguno de los criterios para semejanza de triángulos. Así que ánimos, realízalos y envíale la tarea a tu maestra. Así que gracias por ver el video. Espero haberte ayudado con esta lección y nos vemos hasta la próxima lección.